Buenos días. Vamos a buscar Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, desde el versículo 14. Desde el versículo 14 al 21 voy a leer. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hasta el versículo 21 he leído. Nosotros en esta mañana queremos compartir sobre el Evangelio de la Biblia, la justicia, la justificación. Aquí, después que Adán y Eva cayeron en pecados, Dios dijo en el versículo 19, vamos a ver el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Después que Adán y Eva cayeron en pecado, aquí sale una lista de maldiciones. Jehová se repite algunos vocabularios: sufrirá, y también sudará, con dolor vivirá. Después que el pecado entró al mundo, en el mundo, a través de la desobediencia, y Dios no pone más esperanza en los hombres, solo se repite algunas palabras: sufrimiento, dolor, sudor. Luego ahí le mencionó: eres polvo, volverás polvo de la tierra. Dios no espera nada de Adán y Eva que hiciera algo para salvarse a su alma. Y supuestamente ya los dejó. Tú vivirás con dolor, sufrirás con el sudor de tus rostros, trabajarás
la tierra te producirá cardos y espinos, no te va a dar la respuesta que tú quieres. Y luego finalmente dijo, eres polvo, volverás al polvo. Entonces Dios, ¿por qué no pone nada de esperanza en el hombre? Entonces este versículo, tú eres polvo, volverás al polvo, es contrario que el versículo que Dios había dicho antes de que ellos cayeran en pecado. Vamos a ver capítulo 1. Génesis capítulo 1, el versículo 28, 29 y 30. Ahora la actitud de Dios para con los seres humanos está muy cambiado, está muy diferente. Génesis capítulo 1, el versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Antes de que Adán y Eva se desconectaran de Dios, cayeran en pecado, podemos sentir como un padre a su hijo, quien lo va a heredar, pone mucha esperanza. Jehová que dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces, dominad. Y a Adán le dijo, ¿no? Le ha mandado mucho, haz estos, haz estos, haz estos. ¿A quién decimos? ¿A quién decimos? Según su punto de vista, eres capaz, él puede. A él decimos, haz estos, haz estos, haz estos. Dios puso mucha esperanza en Adán. Pero después que Adán cayó en pecado, la actitud de Dios cambió totalmente. Vivirás sufriendo, con el dolor vivirás. Con el sudor de tus rostros comerás. Tú labrarás la tierra no te va a dar el resultado que tú quieres, sino cardos y espinos. Luego dijo, eres polvo, volverás al polvo. ¿Por qué el trato de Dios para con Adán está totalmente cambiado? ¿Por qué Dios no pone más su esperanza en él? Porque Dios se dio cuenta. Adán y Eva, escuchando a Satanás, pertenecen a Satanás. Ahora ellos pertenecen a Satanás. Están bajo el dominio de Satanás. ¿Qué quiere decir? Están muertos. Porque el hombre es la criatura más honrada por Dios. Pero el hombre no fue creado como un ser independiente, fuerte y potente, sino siendo débil cuando usa el corazón que Dios le dio, es la imagen de Dios. Cuando se une con Dios, es la criatura más poderosa entre todas las criaturas del mundo y predominante. A través de el hombre se manifiesta el poder y la gloria de Dios. Ninguna otra criatura
puede competirse con el hombre cuando está unido con Dios. Pero el hombre, el humano separado de Dios, no es así. Débil. En cuanto a la fuerza física, ¿cuántos animales son superiores que nosotros? ¿Y qué pasó? Satanás es la criatura más antigua que el ser humano. Antes de la creación de los seres humanos, seres animales y el universo, Dios primero creó unas criaturas muy especiales y además poderosas. Semidios, podríamos decir casi Dios. Son ángeles. Ángeles inmortales. Pertenecen al mundo espiritual. No, ellos no pertenecen al mundo material. Por lo tanto, no les importa los obstáculos que existen, los obstáculos de materiales, de distancia, del tiempo, de aquí por aquí. Son seres poderosos. Entonces los ángeles fueron creados como obreros. En el libro de Hebreos lo aclara muy bien. Alguna persona si adora al ángel es una creencia satánica. Aunque el ángel tiene gran poder, el ángel fue creado para ser sirviente de los que han de ser salvos. Los ángeles son ministradores, son sirvientes. Ellos fueron creados como sirvientes de Dios, pues para poder servir a Dios fueron creados como seres muy poderosos. Pues ustedes cuando leen el libro del Apocalipsis, en el tiempo de gran tribulación, cuando viene diferente desastre de la naturaleza contra la humanidad, ahí explica muy bien, hay un ángel que domina los vientos. Hay el ángel que gobierna el agua. Entonces, los ángeles controlan, o sea, ellos no controlan, sino por la autorización de Dios. Cada ángel tiene su cargo. Entonces, aquellos ángeles conforme a la palabra de Dios, ¿qué pasa? Comienza a usar su poder contra la humanidad. Entonces va a llegar a la tierra gran desastre de la naturaleza. Entonces el ángel que controla el viento, bajo su poder tiene la autoridad de controlar el viento, el diluvio, la lluvia, el relámpago, el terremoto, el maremoto, las enfermedades. El ser humano separado de Dios, los ángeles ni lo consideran como su rival y competidor, sino nada más que es una criatura inferior para él. La inteligencia, ustedes se glorian de la inteligencia humana, nuestra inteligencia ante la inteligencia de los ángeles no es nada. Como si nada nos engaña. Pero ¿qué pasó? Satanás está en la tierra. Su reino es el aire. Él vive en el aire. Luego domina a los seres humanos. Entonces el campo en que él trabaja es la mente humana. Libremente de una mente a otra mente domina, produciendo los pensamientos suyos, pero el ser humano los cree como lo suyo propio tontamente. Cuando Satanás pone un deseo, el hombre que se cree perfecto, inmediatamente cae en fornicación. Yo soy diferente que aquellos, yo no soy como él. Satanás se acerca, no te crees tan fuertes. Produce lascivia en su corazón. En su corazón produce el homicidio. ¿Qué pasa? Al mirar a otra persona se prende lascivias. El deseo de adulterio en su corazón en un momento se llena. El odio.
Satanás se burla de nosotros, los demonios. Entonces, antes de la creación del humano, Dios creó los seres poderosos, son ángeles. Satanás es ex jefe de los arcángeles y los ángeles. Jefe de los jefes de los ángeles. En el libro de Ezequiel que dice, porque él se corrompió por muchas contrataciones. Imagínense, el número de los ángeles, yo exactamente no sé cuántos, poderosos seres. Todos a él le hacía reverencia. Cada cosa a él le pedía su permiso. Entonces un día Satanás, pero su honor, su gloria, su poder es vestido por Dios. Para que en la creación haya un orden, conforme al orden de Dios lo eligió. Pero él, viendo su hermosura, su poder, viendo que había muchas contrataciones, su corazón comienza a subir. Se corrompió su corazón en mucho poder. ¿Qué pensó? En que soy menos que él. Yo subiré al cielo, me sentaré en el trono de Dios. Yo seré igual a él. Dios lo vio. Ese es el pecado, es el verdadero pecado. La criatura quiso ser igual a Dios. La criatura quiso ser el Dios. Ese es el pecado verdadero. Te equivocaste. Lo lanzó. Vino en la tierra. Muchos ángeles que fueron involucrados, engañados por el máximo poder que había en Satanás, fueron llamados demonios. ¿Qué pasa entonces? El hombre, ¿con quién se unió? Con Satanás. Está separado de Dios. Dios ya no pone nada de esperanza en el hombre. Tú, separado de mí, cuando tú estás unido conmigo, es la criatura la más poderosa entre todas las criaturas. No es simplemente una criatura. Yo te he creado para que tú, en una parte del Salmo dice, los que reciben la palabra de Dios son dioses. Yo te he creado para que tú seas Dios. O sea, hijo de Dios. Entonces, Dios, conmigo para gobernar. Yo no te he criado como criatura, como sirviente, sino por heredero te he criado. Por eso, Dios, el Dios del cielo, pero en la tierra supuestamente Adán era Dios. Él era quien dominaba, él es quien mandaba, él era quien ordenaba. ¿Qué pasó? Dejó a Dios, se separó de Dios, pertenece a Satanás. ¿Cómo Dios puede poner su esperanza en él? Estás muertos. Estás muertos. Desde ahora, en tu descendencia, hasta que se acabe la humanidad, Satanás se aprovechará de ustedes. Jugará con ustedes como su comodín, como su juguete. Pero tontamente ustedes se creerán como más inteligentes. Pero Satanás se aprovechará de la necedad de ustedes. Por eso Dios no pone nada de esperanza. Eres polvo,
Es muy diferente. Ya no le dice el hijo, sino eres polvo. Tú sabes tu origen, eres polvo. Volverás al polvo. Y toda la vida, mujer, con dolor concebirá el hijo. Ninguna mujer con dolor concibe el hijo, porque dice, desde cuando conciba un hijo, inicia los dolores. Yo he visto mi esposa cuando estaba embarazada, también como mi carácter de pastor, he visto muchas hermanas que estaban embarazadas, cómo sufren. No puede comer lo que quiera, vomita, náusea, algunos sufren. El estómago queda flojo o mal de estómago, intestino no trabaja bien, sube la presión, sufre. Ningún otro animal aparte del ser humano. Tanto sufre así. El ser humano sí sufre desde cuando conciba un hijo. Así inicia, es el inicio. Cuando nazca el bebé, cuando se alivia, ¿cómo cree? Ya terminó mi sufrimiento. Se equivoca en gran manera. Ese es el inicio de un verdadero sufrimiento. Mientras que son muy chiquitos, el sufrimiento es menor. Cada vez que pase más tiempo y crezca más su volumen, lo siento, es un monstruo. Causa mucho sufrimiento la vida de la mujer, los hijos. Tanto querías. Acaricia, mi hijo, mi hija. Desde cuando puede caminar por su propia cuenta, comienza a golpearse, caerse por aquí, por allá. Desde cuando entra a la primaria todavía es menor dolor. Cuando entra a secundaria, es terrible. Terrible. Un día se regresa siendo todavía 14, pero embarazada. ¿Qué te ocurrió, hija? No, mi vida es mía. No te imparte, es mía, me voy de aquí. Toda la vida sufre. Y también, tu esposo será tu deseo. Es una gran maldición para las mujeres. El esposo es su deseo. La mujer, desde cuando esté enamorada de un hombre, su deseo es su esposo. Siempre pone su esperanza en él. Pero, ¿quién es el hombre? Confiable, muy culto así, caído en pecado. No puede controlar a su propio corazón. Pero la mujer, en él pone toda su esperanza. Vuelve a confiar en él. Es un mentiroso, vuelve a confiar en él. Otra vez regresa a confiar en él. Sufre. Ya basta. Déjate de tomar. Te juro, nunca más voy a volver a tomar. Si vuelvo a tomar, desde ese día no seré el hombre, sino una señorita. No voy a andar más con mis pantalones, sino con una falda. Te juro. Su promesa ni dura una semana. Y se regresa. Su esposa se queja. ¿Qué dijiste? ¿Qué me prometiste? Que no volverá a tomar. Tú dijiste que entonces iba a ser una señora. ¿Qué dice esta mujer? ¡Verá! ¡Cállate! Pero mujer, otra vez confía en él. Toda la vida, ¿sí o no? Toda la vida. Sufre por su hijo, por su esposo. Por eso en Corea hay un dicho: la vida de una mujer depende de 3 hombres.
El primer hombre es el padre. El segundo hombre es el esposo. El tercer hombre es el hijo, dice. La vida de una mujer depende de 3 hombres. ¿Ha tenido buen encuentro o no? Si es un mal encuentro, terrible. El padre alcohólico, el padre mujeriego. La hija sufre toda la vida, toda su adolescencia. Entonces pone su esperanza en el segundo hombre. Yo no tuve suerte de tener un buen encuentro con el primer hombre. Pero con el segundo hombre sí, no me voy a fallar. Se pone en modo de como una inspectora, como bien cuidadosa, observándolos. Él no. Sí, está bien guapo, pero es inútil, no tiene nada de plata. Él no es tan guapo, pero tiene mucha plata, me gusta. Además veo que es responsable. A él yo lo elijo, es mío. ¿Se casa o no? Piensa que ha hecho una buena selección. Y luego, después de unos años, se da cuenta, fue una selección fracasada. Me equivoqué de la persona. Sufre. Incluso alguna persona cambia de la pareja. Entonces, bueno, voy a borrar todos, aunque me duele. Te recuerdo desde la memoria de mi vida, voy a borrar todos. Mi primer compromiso, yo lo borro de mi memoria. Un día, otra vez, con mayor atención, otra vez, bien cuidadosamente, elige el segundo hombre. Entonces, él sí, esta vez estoy segura. ¿Qué pasa? Falló otra vez. Entonces, ¿qué le sucede? Bueno, mi encuentro con el segundo hombre falló. Bueno, voy a tener un buen encuentro con el tercer hombre, es el hijo. Mi hijo va a ser diferente. Pongo toda mi esperanza en él. ¿Qué pasa? Cuando el hijo era chiquito, mamá, toda la vida, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Mamá, no voy a permitir que ningún otro hombre te haga daño. Yo te defiendo, te cuido. Mamá se siente bien protegida o no. Gracias, hijo. Ay, mi hijo. Buenito. Pasando un tiempo, su hijo encuentra a una chica, con ella se queda enamorado. Desde ese día deja a su mamá por un lado. Mamá, quédate ahí. Sufre toda la vida. Dios dijo. Vamos a ver el capítulo 3, el versículo 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Nadie al momento de concebir hijo sufre. ¿Por qué quiere decir? Ahí inicia todo el sufrimiento de la vida de la mujer. Con dolor darás a luz. Aparte de ser humano, ¿cuál animal a la hora de dar a luz, o sea, a la hora de tener su cría, tanto sufre como ser humano? Yo he visto los documentales de Reino de los Animales. Un animal, hembra, como si nada, se para en un sitio, se esfuerza un poco, luego cae su cría. Luego se recupera y va. La mujer nunca puede así. Se va al hospital, ay, me muero, creo que ya está por nacer. La enferma que dice, falta. Regresa a tu casa. Pero me siento por morir. Falta mucho, mañana regresa. Toda la noche ansiosa, al día siguiente se va. Aún falta. No hay cama, quédate en el pasillo. ¿Sufre o no? Casi muere. Únicamente el ser humano es así. Tu deseo será para tu marido. Esa es una maldición. Algunos dirán,
la mujer amar a su esposo es una maldición. Yo no estoy de acuerdo, es maldición. ¿Por qué es maldición? El hombre no es el mismo hombre que Dios creó. Desobediente, pecador. Pero lo ama. ¿Qué sucede? Sufre, es otro motivo de sufrimiento. Sufre. Cuando yo era niño he visto la lágrima de mi mamá. Si no fueran por ustedes, hace tiempo atrás ya me maté. Si no fueran por ustedes, hace años atrás ya dejé a tu papá. Pero por ustedes sigo llorando. Por eso, según el budismo hay una creencia: los enemigos de vida pasada en la vida presente se unen por matrimonio, dice. Es una creencia del budismo, no es cierto, pero es un dicho. Los enemigos de la vida pasada en esta presente vida se encuentran por matrimonio. Si fueran según el budismo, sus parejas eran sus enemigos de vida pasada. Ahora son matrimonio, por eso toda la vida. Un enemigo, pero no puedo matar, pero es un enemigo. Quiero matarte, pero no puedo. Quiero matarte, ay, no puedo. Porque lo ama. No piensen mal, ay, ese pastor no es cristiano porque habla del budismo. Solo como una referencia he dicho nada más. Y luego, Él se enseñoreará de ti. Por si acaso aquí hay alguna soltera, jamás conmigo pasará estos. Cuando me case mi esposo nunca enseñará de mí. Se equivoca ustedes. Verán, el muchacho que parecía como su secretario, todo lo que a él le ordenaba le hacía caso. Verán pronto cómo se enseñorea de ella. Porque Jehová así ha dicho. El versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás. Al hombre, con dolor comerás de ella. El hombre con dolor apenas sustenta a su familia. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Antes de que se case, mientras que están bajo la protección de sus padres, es el mejor tiempo, feliz. Cuando se casa, cuando forma su matrimonio, toda la vida con dolor. Espinos y cardos te producirá. Algunos les dicen, ¿no? La vida es honesta. Si tú siembras, cosechará de lo que sembró. Se equivoca. Dios dijo, tú sembrarás, no vas a poder conseguir la cosecha. Dios que dice, labrará la tierra, tú trabajarás, serás honestos, la tierra te producirá cardos y espinos. Yo me acuerdo de la lágrima de mi papá. Un día él estaba muy ebrio. Primero se puso bien violento. Toda su ira contra la sociedad, su estrés. Quería descargar en la familia y luego salió de la casa. ¿Dónde está papá? Está muy ebrio. ¿A dónde ha ido? Creo que le va a pasar algo. Y salí afuera. He visto, hay un rinconcito de la calle sentado. Estaba llorando amargamente. Maldita sea esta vida. Yo creí que en esta vida, si trabajo,
la vida me contestaría. Yo creí que en esta vida hay el amor, la amistad, eran puras mentiras. Así gritando estaba llorando. Y se regresó. Reúnanse mis hijos. Sí, papá, con mucho miedo. Escúchame, yo creí que en el mundo habría la amistad, el amor, la confianza. Fui tonto. Escúchame, mi hijo, te daré un consejo. Sé prudente. Cuando un amigo tuyo te pega una vez te pega, regresa el doble, ¿entiende? Si tu amigo te pega 2 veces, el doble, 4 veces pégalos. Si tu amigo es más fuerte que tú, más vigoroso que tú, agarra la piedra, chanca la cabeza. Así mi padre me enseñó cuando era chiquito. Él estaba cargado, pero imagínense cada noche escuchar esa predicación. Difícil. Hijos, reúnanse. Hijo, cuando alguien te pega una vez, dale el doble. Cuando tu amigo te pega 2 veces, 4 veces. Si tu amigo es más fuerte que tú, agarra la piedra, chanca la cabeza. Entonces yo voy a ser el responsable. Ya sé qué me va a decir. Cada versículo ya sé. Así yo crecí. Estuve harto. Ay, papá, ya. Ay, me es difícil escucharte. Pero no le podía decir porque tenía miedo, porque yo era chiquitito, mi padre. Entonces, sí, papá. Pero yo, después de haberme crecido, haciendo en memoria de mi padre que ya falleció, por la gracia conocí al Cristo, recibo la salvación en paz, ya partió al reino del Señor. Pero él, cuando era incrédulo, según mis recuerdos, pude entender por qué mi padre así me enseñaba. Tenía resentimiento con su propia vida. Él ha visto en su vida, los malos progresan más. Los malos ganan más. Entonces él finalmente se resintió con su propia vida, con su propio estilo de ser. Me equivoqué. Y dijo, no sea como yo. No les importe que sus amigos que digan, que insulten, ignórenlo. Sé malo y duro. Entonces, en algún sentido, esa enseñanza quedó en una parte de mi vida. Entonces, tengo mal carácter. Entonces, yo pude entender por qué quién padre enseña a su hijo a hacer lo malo. Entonces, ¿cuál era su intención? Estaba resentido consigo mismo. Quiso ser bueno, quiso ser honesto. La vida a él no le contestó, sino dio otra contestación. Es la crítica, la frialdad, el fracaso. Entonces en su corazón se formó un pensamiento. Aquí dice la Biblia, el versículo 19, 18, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo. Por aquí no hay alguna persona, la vida me produce espinos y cardos. Yo sembré la semilla de manzana, pero me contestó con espino y cardos. ¿No hay alguna persona que así piensa? Así Dios dijo. El versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ya Dios ahora, ¿cómo considera a Adán? El honorable criatura, honrado y poderoso, ¿no? ¿Cómo Dios se le considera? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Dios ahora, ¿cómo considera? Polvo eres, aunque te cree como alguien
aunque te cree como excelente, te digo, eres polvo. Volverás al polvo. Ustedes han visto, por si acaso, al momento de una persona que agoniza y muere. Yo muchas veces, por ser pastor, todos los que se creían como alguien fuerte, vigoroso, excelente, elegante, a la hora de morir, como si nada, parece un bicho entre las hierbas, se muere. Inútilmente se muere. Y nada más que es un cadáver, parece un tronco después. Aunque alguien le trate mal, o a la hora de levantar el ataúd y por error se cae su cuerpo, no dice nada. Dios dijo, eres polvo, volverás al polvo. ¿Por qué Dios no pone esperanza en el hombre, no le ordena, esfuérzate para salvarte tu alma, esfuérzate? ¿Escuchaste a Satanás? Eres polvo, volverás al polvo. No le dice más, conquistará, dominará, llenará la tierra, sino que dice, sufrirá con dolor, vivirá apenas, llorará, sudará, morirás. ¿Por qué Dios no pone esperanza en él? Porque está en manos de Satanás. No podemos vencer a él. Entonces Dios ya no pone esperanza en él. Contigo no tengo nada que compartir. Estás muerto. Luego él menciona a Satanás. ¿Tú crees que me ganaste? ¿Tú crees que ya me ganaste? Te equivocas. Yo te aviso. A Satanás, él avisó la venida del Redentor, el libertador. Vamos a ver capítulo 3. Capítulo 3, el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí, en la Biblia hay la expresión bíblica. Es bien idéntica, nunca cambia. Cuando quiere decir los hombres, la Biblia siempre usa una sola misma expresión. Hijos de Adán, así los considera. Hijos del hombre, así Dios usa la expresión. Pero aquí Dios no usa esa expresión. Tampoco según nuestra expresión común, como si fuera plural. Hijos de mujer, no. Hablo de un solo hijo. Vendrá la simiente de mujer. Es un solo. No dijo simiente de hombre, hijo de Adán. Vendrá la simiente de mujer. Él romperá tu cabeza. Tú morderás su calcañar. De alguna manera le va a hacer daño a él. Pero él finalmente rompe la cabeza. El poder de serpiente es la cabeza. Pero Dios no lo dijo a serpiente, sino Satanás que estaba en su cuerpo. El poder de Satanás como la cabeza de serpiente es el pecado y la muerte. Romperá tu cabeza. Quitar el pecado y las transgresiones y su máximo poder conquistará la muerte. Dios dijo, Satanás lo escuchó, va a venir el hijo de la mujer. Luego,
en el libro del Génesis capítulo 5 sale el libro de genealogía de Adán, como la Biblia expresa. Adán engendró a fulano, hijo de Adán fulano engendrará mengano, los hombres engendran sus hijos. Es la expresión típica de las Biblias. En el libro de San Mateo capítulo 1 también, este es el libro de genealogía de nuestro Señor Jesucristo, de Abraham y David. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. ¿Cómo Abraham pudo engendrar a su hombre? Es la expresión bíblica. Son hijos de hombre. Pero ahora Dios aquí no respetó ese reglamento. Le mencionó, vendrá la simiente de mujer. Pero no dijo plural, singular. Vendrá la simiente de mujer. Y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios mencionó ante Adán, ante Satanás. El Mesías, el Redentor, ¿con qué figura vendría? Aunque es Dios, Salvador, pero con el cuerpo humano, a través de una mujer, pero sin heredar la sangre del primer hombre pecador Adán. Vamos a buscar el libro de Isaías. Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, el versículo 14. 7 y 14. Capítulo 7, versículo 14. Pasaron miles de años, varios miles de años. Un día Jehová llamó a uno de sus profetas, Isaías. A él le menciona la venida del hijo de la mujer. Isaías capítulo 7, el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Emmanuel qué significa? Algunos por su nombre tienen Emmanuel, ¿no? Emmanuel o Emmanuel es lo mismo. Dios con nosotros. Ahora Dios no está con los seres humanos. En el libro de Génesis capítulo 3, Satanás está con ellos. ¿Qué dice? Dios estará con ustedes. ¿Qué quiere decir? El obstáculo, la división que se formó, Él lo va a eliminar. Él se va a reunir con los seres humanos. Entonces, ¿es buena noticia o no? Buena noticia. El cual será llamado Emmanuel, Dios, otra vez con ustedes. Todas las malignas obras de Satanás, Él eliminará. Principalmente los pecados y las transgresiones. Él pagará la paga, limpiará. Y luego, resucitándose, Él vencerá, rompiendo el máximo poder de Satanás, es la muerte. ¿Para qué todos los seres humanos, aunque físicamente una vez se muere, pero no se muere, para siempre viven en el reino de Dios? Para que la muerte no pueda señorearse más de ellos eternamente. En vez de pasar la eternidad en el infierno, en el reino de Dios.
San Mateo capítulo 1 vamos a buscar. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Ojo, un aviso a ustedes, para una referencia, el infierno Dios no creó para los seres humanos, por los seres humanos. La Biblia, ¿cómo llama el infierno? Es la cárcel eterna para aquellos seres inmortales que se rebelaron contra Dios, son poderosos. Satanás, los demonios. Pero qué lástima, el ser humano fue creado como un ser espiritual. El cuerpo es mortal, el espíritu es inmortal. Originalmente su plan, llevarlo a su reino, eternamente vivir juntos. Pero ellos eligieron a Satanás. No hay otra opción. La eternidad debe pasar con Satanás, con demonios en aquella cárcel. Por eso quiere rescatar sus almas. Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué palabra tan hermosa, Dios con nosotros. Dios que ahora no está con nosotros, por Él con nosotros va a estar. Porque Él tiene la llave, una clave, resuelve el problema de la caída, de la corrupción. Él soluciona. Si el pecado es obstáculo, lo quita. Las transgresiones, si es otro obstáculo para reunir con Dios, Él los elimina. Si la muerte es lo que nos separa de Dios, Él conquista las muertes. Dios con nosotros. ¿No es un nombre hermoso? Entonces dígame, amén. Es un nombre hermoso, el cual salvará a su pueblo de sus pecados, del poder de Satanás. Entonces, en el libro de Génesis capítulo Dios describió el Redentor, con qué figura vendría al mundo, como el hijo de la mujer, pero no heredó ni siquiera una gota de sangre del hombre pecador, aunque está en nuestra condición, pero no es de uno de nosotros, vino desde arriba para salvarnos. Ya regresemos al libro del Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, el versículo 21. O sea, antes que Jehová los corriera por fuera de huerto de Edén, un momento, Él estaba viendo a Adán y Eva, trabajado, cansado. ¿Por qué? Trata de tapar sus vergüenzas y cuerpos. Hicieron delantales hechas de hojas de higo, pero cada rato alguna hoja se seca y se cae, vuelve a encontrarse desnudo, otra vez se cayó. Dios está viendo, cansado y trabajados. Un momento, detente, ¿qué ha hecho? Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Adán y Eva, desde su creación, por primera vez han visto la muerte. Cómo Jehová mataba un animal.
Por primera vez Adán y Eva estaban viendo una muerte cruel. Un animal. Aquí no nos menciona más cuál fue. Una cabra, un cordero, no sé. Pero podemos imaginar el cordero, porque según la Biblia, pero no podemos decir que es el cordero, solo podemos suponer. Mató un animal. Adán y Eva por primera vez vieron el derramamiento de la sangre. Del cuerpo de un animal estaba chorreando la sangre. Con vapor, con calor, pero caía el animal temblando. Cuando perdió toda su sangre, murió. Aprendieron, la vida de la carne está en la sangre. Aprendieron, la paga del pecado es muerte. Entonces, por paga de los defectos, Jehová hizo un sacrificio, la muerte y la sangre. Y luego, como una recompensa por aquella paga, Dios quitó la piel. Con la piel hizo túnica de pieles. Un animal se sacrificó, es la paga. Paga de los defectos, paga de los pecados. Y luego su piel es la recompensa, el obsequio por aquel sacrificio. Con esa piel hizo túnica de pieles y luego les cubrió. ¿Qué pasa? La ropa que con su propia mano han hecho no permanecían, eran temporales. Cada momento se caía. La ropa que ellos hicieron con el sudor de sus rostros, con sacrificio humano, eran temporal, corruptibles. Pero la ropa que Jehová ofreció, casi permanente, es cuero. Entonces, con la piel del animal hizo túnicas de pieles. ¿Qué pasa? Adán y Eva ya descansaban. Aunque con sus manos no agarraba. ¿Qué pasa? No se cae. Agarraba. ¡Oh, resistente! Bajo el sol. No se cae. Ya estoy cubierto. Ya estoy cubierto de la piel de aquel animal que murió por los otros. Ya no puedo ver más mi defecto. Ya no me siento más avergonzados. Dios de esta manera insinuó, les enseñó el Redentor en qué manera, usando cuál modalidad, cuál manera salvaría los seres humanos que están manchados de sus pecados y transgresiones. Que el Redentor que viene como el hijo de la mujer, como un humano perfectamente, pero inocente, sin pecado, porque no hereda la sangre del hombre, como este sacrificio, daría su vida, su sangre, como paga por nuestros pecados y transgresiones. Y luego, como la piel, como un obsequio, dejaría su perfecta justicia para cubrirnos. Por eso, apóstol Pablo que dijo, la justicia que yo tengo, no por medio de las obras de la ley que como hubiese hecho algo, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo hablaba de una perfecta justicia que le cubrió toda su vida, aunque era injuriador, asesino, perseguidor de los cristianos. Pero él se le presentaba sin alguna vergüenza: yo soy justificado, santo y limpio mediante la preciosa sangre del Cristo. Algunos dirían, ¿tú qué justicia tienes? ¿Qué justicia tienes tú? Era injuriador, perseguidor. Por tu culpa, ¿sabes?
¿Cuántos hermanos nuestros murieron y sus hijos quedaron por huérfanos? Pero decía, Él tiene justicia. Yo soy limpio, estoy limpio, lavado totalmente, justo, santo. Y dijo, la justicia que yo tengo, no por las obras de la ley, hecha de mano humanos, delantales de hojas de higo, símbolo de la justicia humana, pero falsa justicias, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Es la túnica de pieles. El Hijo de Dios pagó la paga, derramó su sangre, ofreció su vida, se entregó a sí mismo a la muerte en el lugar del paga por nuestros pecados y transgresiones que supuestamente cometemos en esta presente vida, por todos. Luego Él deja la túnica, su propia justicia, que había traído del cielo, incorruptible. Mi justicia es corruptible, mientras que se mantiene sana, es justicia. Cuando vuelve a cometer el pecado, se rompe. Pero la justicia que Él trajo mediante la fe podemos recibir, permanente, incorruptible, impecables. Mediante la fe es tuya, recíbela, es tuya. Cuando tú te acercas al trono blanco del Dios omnipotente en los últimos días del juicio, nunca te acerques a ese trono blanco con tu propia justicia, porque es falsa. Acércate al trono blanco con mi justicia. En mi nombre, nadie te va a poder condenar, ni siquiera los poderosos ángeles, aunque tratan de ver tu corazón, escudriñar tu corazón para encontrar algunas huellas de pecado y transgresión. No va a poder. Mi sangre perfectamente cubrirá. En mi nombre entrará a la vida eterna. Amén. La Biblia muchas veces usó la ropa como símbolo de la justicia. Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 64. Isaías capítulo 64. Isaías capítulo 64, el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. ¿Qué dice? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Algunos no. ¿Cómo? ¿Yo soy como el mugre? No. ¿Están de acuerdo? ¿Yo soy como mugre? ¿Yo soy como...? No estoy. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Entre nosotros no. Delante de Dios somos suciedades. Todas nuestras justicias, todo lo que han hecho y hayan hecho y que podrían hacer en la vida, como trapo de inmundicia. ¿Ustedes entienden qué significa este trapo de inmundicia? ¿Alguna vez escuchado? Ese trapo de inmundicia es el trapo que en la época de Isaías las mujeres usaban en el tiempo de sus reglas. Dios, ¿cómo comparó? Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Quién lo guarda? ¿Quién lo conserva? Así Dios ve nuestra justicia.
toda nuestra justicia, toda clase de justicia nuestras, como trapo de inmundicia. Exactamente se coinciden en la parábola de la boda de un príncipe que Jesucristo, a través de esta parábola, refirió el secreto del reino de Dios. A todos los convidados, digo, todos están preparados. Todos. Comidas, traje, todos. Al principio, los del pueblo pensaban entonces, ay, pero para la boda del príncipe yo no soy digno. Yo para poder ir a la boda del príncipe no tengo un traje. Mi ropa, la mejor ropa de mi casa, apenas para la boda del jefe de mi barrio, nada más. ¿Con qué ropa me voy? Es bien humilde. El rey se enteró. No se preocupen. Todos están preparados. Solo necesito sus presencias. Vengan. No necesita alguna ofrenda. Todos están preparados. Venid. Se fueron. Entonces el padre, el rey poderoso, estaba contento. En medio de fiesta entró a la sala. Estaba viendo los convidados. Originalmente son pobres, pero todo vestido del traje. ¿De dónde lo conseguiste? Aquí en la puerta, Señor, usted lo preparó. Su sirviente vio mi talla y me dio gracias. Encontró. Uno no estaba vestido con traje. ¿Qué dice según la parábola? Se paró, se detuvo. ¿Por qué no estás vestido con el traje que yo preparé? ¿Qué dice? Quedó sin palabra. Esta persona, antes de llegar a la fiesta, se creía de su traje. Este traje es elegante y bonito. Mis amigos no tienen, sí yo tengo uno. Contento se fue. Cuando entró a la boda, se cerró la puerta y vio que el traje de sus amigos, que el mismo rey preparó, su traje era un trapo nada más. Y quedó chiquitito. El rey vino, ¿y tu traje? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese trapo? ¿Qué es ese trapo? Está sucio, apesta. ¿Dónde está el traje que yo preparé? Quedó sin palabra, porque por él también estaba preparado un traje. No lo quiso porque estaba orgulloso de su propio traje. ¿Qué dijo? Sácala fuera. Atado las manos y los pies, saque afuera a la tiniebla. Jesús así refirió. ¿Qué quiere decir? Con su propia justicia en el día de juicio habrá algunos, con su propia justicia tratará de entrar a la fiesta del reino de Dios. Mientras que aún está en la tierra, se cree como justo, diferente, elegante, como una persona fina, sin confiar en la sangre del Cristo. Cuando se muere, va a ver el traje que los salvos con que están vestidos. Allí se va a dar cuenta, su traje que estaba tan orgulloso de él, es un trapo de inmundicia nada más. Cuando Dios se acerca, ¿y qué pasó con tu traje? No hace falta que Dios le mande al infierno. Él por vergüenza, con su propia voluntad, se levanta. Señor, hasta luego, creo que el lugar que a mí me corresponde es ese lugar. ¿Ustedes, por si acaso en su vida, han ayudado a alguien? ¿Alguna vez han hecho lo bueno? Sí, ha hecho bien. Pero aquella justicia insuficiente para salvar sus almas ante el juicio de Dios. Ante los ojos de Dios nunca podrá tapar sus pecados. Los ojos de Dios
va a traspasar hasta adentro, escudriñándose. Pero la sangre del Cristo, ni siquiera los ojos de Dios puede traspasar. Solo ve la sangre preciosa. La obra, estás con mi traje, entra a mi reino, vamos a pasar la eternidad conmigo. Amén. Ya entonces, vamos a buscar cómo conseguimos este traje. ¿En qué manera lo aplicamos a nuestro alma? Vamos a ver Romanos capítulo 3. Yo hoy, antes de salir a predicar, que me puse con ese traje. ¿Cómo? En el lugar del brazo metí el brazo derecho, en el lugar del brazo izquierdo metí el brazo izquierdo y luego lo coloqué. Pero la justicia de Dios, ¿en qué manera podemos aplicar para nuestra alma? Romanos capítulo 3. El versículo 21. Pero ahora, nuestro pero es muy feo para oponernos contra Dios, pero el pero de Dios es muy bueno. Pero, dice, nuestro pero, no creo, no me parece, no estoy, pero el pero de Dios es muy bueno. Cuando Dios dice pero, la situación da una vuelta por completo. La maldición vuelve en bendición. ¿Qué dice? Pero ahora, aparte de la ley, ¿de qué situación pero dice? De Romanos capítulo 3, el versículo 9, 10, está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Según nuestra propia obra de la ley, no hay ni un justo para Dios. Todo lo ha encerrado bajo el juicio. Si fueran por las obras de la ley, ninguna carne es digna de ser justificada delante de Él. Así nos encerró en la cárcel. Luego Dios puso su pero. Pero, ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuánto cuesta la justicia de Dios? ¿Cuánto cuesta? Algunos de ustedes trabajan en Camarra. Papel higiénico, esa media vale tantos. Bueno, ¿cuánto cuesta la justicia de Dios? La perfecta justicia de Dios. ¿Cuánto vale? Gratuita. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, o sea, avisada por la ley, por los profetas, es el Antiguo Testamento. La justicia de Dios, por medio, medítense bien, cada expresión, la justicia de Dios, por medio de la obra. ¿Así dice? Esa es la Biblia de Satanás. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿Pero en quién? En Jesucristo. Quien una vez ofreció su vida por los otros, por siempre. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. No hay discriminación. Para todos los que creen en Él. Yo soy coreano, Corea del Sur. Ustedes son peruanos. Aquí hay de otra nacionalidad también. No hay discriminación. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Esta justicia da
para todos los que creen en Él. Amén. Para todos los, para cuantos, todos los de diferentes siglos, desde el tiempo de Adán hasta que termine el último hijo de Adán en esta tierra. Para todos los que creen en Él, en Cristo Jesús. Solo cree su obra que hizo por nosotros. Se ha manifestado la justicia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Amén. El versículo 24 ya es una contradicción, porque Romanos capítulo 3, versículo 10 que dijo, está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero ahora está contradiciendo. ¿Qué dice? El versículo 24. 24. ¿Qué dice? Podría ser, así dice. Tal vez habría la posibilidad de que aquellos hombres pecadores sean justificados. Así dicen. Siendo justificados. En el sentido presente, actualmente, siendo justificados. ¿De qué manera? Gratuitamente. Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención. ¿Cuál redención nos ha dado? En el primer día yo mencioné un poco, eterna redención. ¿Qué es en Cristo Jesús? Actualmente somos entonces condenados o justificados. ¿A quién Dios justifica? ¿Al pecador? Entonces Él sería un Dios mentiroso. Entonces, según nuestra condición natural, somos pecadores. Pero ¿por qué nos justifica? Solo nosotros no hemos dado cuenta. Pero en verdad, cuando Cristo murió, limpió todo nuestro pecado, solo hemos vivido en ignorancia nada más. Amén. Entonces, somos justificados. Una pregunta. ¿Tendrá el límite de fecha o tendrá el día de vencimiento? ¿Se vence algún día esta promesa? Para siempre. Para siempre. Por si acaso, después de haber recibido esta gran salvación, la justicia mediante la fe. Pero un cristiano un día se equivoca, se enaltece si la toma mal. Luego, si cae en algún error. Una pregunta, ¿cuál justicia se rompe? ¿La justicia que Dios le ha dado o su propia justicia? Su propia justicia se rompe. Pero la justicia que Dios le ha dado es impecable, incorruptible, nunca se rompe. Sigue siendo salvo si realmente una vez recibió la salvación. Hay algunos pastores que inventan, pero no de la Biblia sacó esa palabra. La salvación se pierde, dice. Entonces la salvación realmente depende de nosotros. La Biblia no dice así. No dice así. En la primera de Corintios capítulo 5, entre los hermanos corintios había algunos, después de haber aceptado esta santa doctrina, recibió la salvación, cayó en fornicación. Lo siento, un hermano se fornicó con su madrastra.
Un día el apóstol Pablo se enteró de esa situación. Lo reprendió en gran manera, que dijo, saque afuera, fuera de la congregación, para que en la carne sufra como pecador, pero su alma en el día del juicio sea salvo. La salvación no cambia. Pero, ¿por qué no le permite congregarse a la iglesia? Mal ejemplo, contamina a los hermanos hasta que se arrepientan. Nosotros tenemos que pasarnos de Santa Biblia. La salvación no se pierde. Si una vez realmente recibió la salvación, entonces alguno dirá, ¡qué bueno! Entonces, hoy yo salgo de aquí, libremente puedo pecar. Sigo siendo salvo. Es una secta. Si realmente fuera quien aceptó al Cristo, su sacrificio, su muerte, su resurrección, su espíritu, si vive en él, el espíritu no le permite. Tampoco él lo quiere, pero cuando se enaltezca en gran manera, por si acaso por error lo hace. El Espíritu Santo que mora en él lleva dos papeles. El consolador también es el vigilante. ¿Qué hace? ¿Qué has hecho, hijo? Dios a todos a quien él ama por amado hijo, disciplina, dice. Si no hay disciplina, es bastardo, no es hijo, dice. Si realmente ha obedecido al Santo Evangelio, el Espíritu Santo vive en él, el Espíritu Santo no le deja vivir libremente. Es una ley superior que la ley de Moisés, la ley de la muerte, la ley de la letra, es la ley del Espíritu. Desde su corazón le contagia con el corazón de Dios. Alguna vez, escuchando a Satanás, cae en un error. El Espíritu Santo primero lo humilla, lo aflige, lo disciplina. Cuando llega el arrepentimiento, lo recupera. ¿Cuál justicia se rompe? Mi justicia. Pero la justicia que Dios me ha dado nunca rompe. Cuando me muero, no iré al trono blanco con mi justicia, sino con la justicia de Dios. Por eso todos los que en el día de juicio se acercan al trono blanco, todo el mundo con cabeza agachada alabará al Señor Jesucristo. Si alguien cuando, por si acaso Dios a alguno, ha sido fiel, esta corona para ti, ¿cómo es que en la Biblia? Rápidamente la quitan. No, esta corona a mí no corresponde. En el libro de Apocalipsis que dice, lo avienta hacia Señor Cristo. Señor, tú eres el único digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración. Así dirán, dice. Amén. Muchas personas creen en su propio pensamiento en vez de creer lo que la Santa Biblia dice. Se equivoca. Ya entonces, ¿cómo nos ha dado esta justicia? Romanos capítulo 6, vamos a buscar. El versículo 23. Si la salvación se pierde, la salvación es eterna. Si la salvación se pierde, ciertamente los cristianos modernos están dependiendo de su propia justicia. La justicia del Señor es una justicia simbólica nada más, no es física. Algunos dicen, posicionalmente somos justificados. Entonces, su fe verdadera, el que cree, eres pecador.
Eres incrédulo. Posicional. ¿Cómo inventa cada nuevo vocabulario? Son genios. Posicionalmente somos salvos, dice. Posicionalmente somos justificados. Blasfemia hablas. Realmente somos salvos. Realmente somos justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. ¿En qué parte de la Biblia el apóstol usó ese maldito vocabulario? Posicionalmente. Él dijo, yo soy limpio, pero él, ¿cómo saludaba? Los santos que están conmigo saludan a los santos que están en Roma. Los santos que están conmigo saludan a los santos que están en Éfeso. Él cómo llamaba a los hermanos que les salvan, santos decían, justos decían. Pero hoy en estos días, en toda la iglesia, en la mayor iglesia, solo puros pecadores están reunidos. En sus bocas, mucho amor hacia el Señor. En el corazón no lo cree. No lo cree. Solo en sus bocas. Señor, Señor. Muchos versículos tiene memorizado. Habla muy bonito. Pero cuando escucha atentamente, trato de escudriñar qué es lo que cree. Él cree su propia condición, su propia obra. La obra de Cristo no tiene ningún significado para él. Solo es un símbolo, simbólico nada más. Equivocado está. Estamos viviendo en el tiempo de apostasia. Solo usar muchas letras de la Biblia, no las creen. Romanos capítulo 6, el versículo 23. La paga del pecado es muerte, sin duda. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo, el don, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No por alguna obra que nosotros hubiéramos logrado, sino en Cristo Jesús. Por último, leamos un versículo, Romanos capítulo 8. No digan ante sus madres, cuando sus madres le digan, hijo, tú debes a la tienda que está aquí enfrente o no. 300 soles. ¿Cómo me enteraste? ¿Acaso te faltó la propina que te daba? Ay, yo soy bien comelona. ¿Desde hace cuánto tiempo te estaba escapando? Con razón, un día te vi por la ventana, tú estabas regresando de tu escuela, pero cuando te acercaba a esa tienda, de repente te puso nervioso luego y espiaba que la señora estaba o no. Cuando vio que no estaba, rápido tú metiste a la casa o no. Sí, mamá. Pero ¿cómo lo supiste? Ayer la señora me visitó para cobrarme. Hijo, yo lo pagué. Aquí está el comprobante. ¿Pagaste? Gracias, mamá. Gracias, te amo. Te quiero. Dios te bendiga. Tenga larga vida. Mamá, gracias. Al día siguiente su hijo se acerca a su mamá. Mamá, posicionalmente soy perdonado de mi deuda. Pero tengo que pagar. Préstame el dinero. Porque yo no fui, porque tú pagaste, pero yo no pagué. Por eso, simbólicamente está perdonado, pero yo soy deudor. Dame el dinero. ¿Qué diría su mamá? ¿Qué le diría? Ven aquí. Tonto, confía en mí. ¿Acaso lo que yo no he hecho te diría que lo hubiera hecho? ¡Lo he hecho! Está perdonado. Gracias, mamá. Al momento de salirse de la puerta, justamente en la tienda la señora dueña sale. El niño, ¿qué haría?
Al principio sí, un poco se asusta. Entonces, después, acordándose de la palabra de su mamá, confiando en ella. Buenos días, señora. Señora, ¿tú dónde estuviste? Desde hace una semana no te vi más, en esta vez, por primera vez te veo. Señora, lo siento, pero mi mamá pagó por mi deuda o no? Sí. Hasta luego. Eso es la fe verdadera. Si ustedes dirían, posicionalmente somos justificados, también deben cambiar la palabra. Jesús nunca nació por una virgen. Literalmente nació a través de una virgen. Así dígalo entonces. ¿Cómo? Pero un hombre pecador puede ser justificado. Entonces dígale, cambie toda la Biblia. Jesús nunca caminó sobre la faz de las aguas. Estaba caminando por allá, pero los discípulos estaban muy lejos. Justamente había una parte de tierra sobresaliente. Jesús estaba caminando sobre esa senda, pero desde lejos, al verlo, se veía que como estuviera caminando sobre la faz de las aguas. Así dígalo entonces. Cambien todas las Biblias. Él realmente caminó sobre la faz de las aguas. Él realmente nació por una virgen, conforme a la sagrada promesa. Realmente murió, físicamente murió en la cruz. Derramó su propia sangre por los otros. Al tercer día se resucitó para nuestra justificación. Amén. Pero dice simbólicamente, posicionalmente, literalmente. No tienen vergüenza de usar aquellos vocabularios. ¿En qué creen entonces? Su propio razonamiento. Dentro de su razonamiento, algo que se encaja bien, acepta. Alguna palabra no se encaja, eso no es cierto. Así dice, sí, pero jamás. Nunca sucedió. Sí, pero literalmente, teóricamente, simbólicamente, ¿qué es lo que cree? En su sí mismo, su propia razón. Pero si realmente cree Dios omnipotente, cree que la Biblia es la santa Biblia de Dios, no lo digan más esas palabras. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿De qué está hablando? Porque lo que era imposible, ¿qué era lo que imposible? Cumpliendo la ley, ser perfecto delante de Dios. Porque la carne es débil. Además, en esta tierra, Satanás está presente. El que nos manipula, nos provoca, nos tienta. Entonces, lo que era imposible para la ley, ¿por qué razón? Por cuanto era débil por la carne. Si fueran por las obras de la ley, nadie puede ser justificado delante de él. Dios lo vio. Los hombres, sus espíritus están muertos en sus pecados y transgresiones. ¿Qué hago? Me voy. Dios, me voy. Yo soy eterno. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin. Me muero una vez por todos. Por los pecados, o sea, por las incredulidades, los pecados y las transgresiones, por la debilidad de la carne. ¿Qué dice? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, en semejanza de nuestra carne del pecado, el vino. ¿Qué hizo? A causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Por eso vino en la semejanza nuestras.
condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? Jesucristo. Por eso Jesús, una noche antes de ser entregados, Él pidió: Padre mío, esta copa no puede pasar de mí a otra persona. Él oró, Él entendió, no hay otra opción, porque el único merecedor y capaz, ¿quién puede terminar con el pecado del mundo? Eres el único digno. 3 veces oró: tu voluntad sea cumplida. ¿Dios dependió a Jesucristo desde ese momento? Ningún momento. Envió los soldados, le maltrataban, le golpeaban. Su labio primeramente se rompió, sangraba, su nariz sangraba. Cachetada le dabas. Algunos sacudían sus barbas, pateabas. Sobre la cabeza puso la corona de espinas. La espina de tierra de Israel se mide más de 10 centímetros, algunos 15 centímetros. Formó una corona y puso sobre la cabeza, luego con un bastón comienza a martillarlos. Cortaron las venas, arterias, sangraban como bañado de aguas. ¿Dónde estaba Dios Todopoderoso en ese momento? ¿Por qué no dependió a su Hijo? Él temblaba de dolor. Llevando la cruz ya no pudo más. Se cayó. Todo el cuerpo vibraba, temblaba, ni pudo levantar. Lagrimeaba, sudaba. ¿Dónde estaba Dios Todopoderoso? ¿Por qué Dios no lo dependió? No pudo. No quiso, no pudo. En él ha visto enorme pecado. Todos los pecados, todas las transgresiones del mundo. No puedo tocar. La única manera, morir con ellos. En la cruz lo clavó. Yo un día he visto un documental que explicaba sobre la crucifixión. Ninguna película que se trataba de la crucifixión pudo expresar muy bien que realmente qué sucede cuando una persona lo crucifica en la cruz. Además, los clavos exactamente cruzan donde pasan tendones, nervios, venas, arterias principales. Traspasan. Su cuerpo se cuelga sobre tres clavos. Y luego, con una soga en aquel tiempo, su brazo también, y amarraba el cuerpo hasta que termine su vida. Continúa brincando hacia adelante, regresando hacia la madera, sin querer, por los nervios. ¿Alguna vez han visto cuando agarra las patas de saltamonte, ¿qué hace? ¿Da una reacción o no? Continuamente brinca, se regresa. Así sucede. No pueden ver ese panorama. Por eso un rey romano, un emperador romano, un tiempo prohibió en ningún territorio de Roma que permita que haya alguna cruz. Porque un día he visto la crucifixión. Demasiado cruel. No como nos pensamos, Jesús colgado así, inútil, sangrando. Así no. El cuerpo vibra, tiembla, da una reacción. No puede parar, sangre bombeando sale. ¿Dónde estaba Dios? Dios Todopoderoso, ¿por qué lo dejó así? No pudo ayudarlos. En Él estaba viendo mi pecado y mis transgresiones. Sus pecados y sus transgresiones. La única manera, acábate con ellos.
termina con ellos. La paga del pecado es muerte. Llegó el último momento. Estaba a punto de ya expirarse. Con el resto de su fuerza que aún quedó en su cuerpo, él juntó solo para poder pronunciar una sola palabra. Apenas temblando y moviendo sus dos labios, produjo una palabra. Consumado es. Y expiró. ¿Cuál ha consumado? ¿Qué ha consumado? El que ha consumado el pecado del mundo. Quitar el pecado del mundo. Quien dice presente y futuro y pasado, todos los pecados. Pues en Colosenses capítulo 2, triunfando, quitando por medio de sus cuerpos todos los pecados, dice. Triunfó, dice. En la cruz dijo, consumado es. Como igual que el animal que murió en Génesis capítulo 3, como la paga derramó su sangre, entregó su vida. Como el obsequio, él dejó la justicia eterna mediante la fe. Amén. Por eso cuando él estaba colgado, los romanos, sin saber nada, quitó túnica de Jesús. ¿Qué han hecho? ¿Entre ellos repartieron o no? Repartieron. ¿Qué quiere decir? Símbolo de la justicia que vino del cielo. Repartió el mundo entero. Él solo llevó con el pecado. Él se fue con el pecado del mundo. Después del tercer día, cuando se resucitó, ¿él qué dijo? Paz sea sobre vosotros. Él ya decía, paz sea sobre vosotros. Cuando Pedro lo vio, tenía miedo o no, él me va a regañar. ¿Me negaste 3 veces o no, mentiroso? Pero cuando Jesús vio a Pedro, con paz, Pedro, paz sea sobre ti. Pero yo te vendí. Paz sea sobre ti. Romanos capítulo 4 dice, Jesús fue entregado por nuestras rebeliones, transgresiones. Se resucitó para nuestra justificación, dice. Amén. Yo tengo esa túnica. ¿Se ve? Estoy vestido de aquella túnica. Es invisible. Mediante la fe me cubre. Y soy salvo. Mi alma está salvada por la sangre de Cristo. Alguien se diría viendo a mi cuerpo, ¿tú pero es defectuoso o no? Sí, defectuoso. En la tierra sigue. Satanás sigue todavía no llegó el día del juicio. Me provoca a veces, me tienta. Pero Jesucristo murió por mis pecados, por mis transgresiones. Mediante su cuerpo, Él murió por todos los pecados, perdonando todos los pecados y triunfó. Entonces yo que digo, amigo, la justicia que yo tengo, no por las obras de la ley, como hubiese hecho algo, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Soy justo, soy limpio, pero cuando alguien hablaría de mi hombre natural, sin contar con la obra de Cristo, sí acepto, soy pecador, defectuoso. Pero si yo hablaría de mi nueva identidad, es mi verdadera identidad actual, soy salvo, soy justo. Por eso manejo 2 lenguajes.
Cuando alguien hablaría solamente de mi condición, sin contar con la obra de Cristo, si yo digo, soy defectuoso, soy inútil, soy vil. Pero amigo, ahora quisiera presentarte el nombre de mi Señor. Soy salvo, soy limpio. Cuando me muera con esta sagrada fe, me voy a presentar delante del trono blanco. Cuando Dios me pregunta, ¿quién eres? ¿Qué eres? ¿Pecador o justo? Yo, justo. ¿Estás limpio? Claro, por supuesto, sin alguna duda. ¿Cómo que tú estás limpio? Limpio como la blanca nieve. ¿Tiene alguna garantía? La Santa Biblia. ¿Tiene algún aval? Claro que sí, el que está sentado a tu diestra. Fíjese a su palma. Esa cicatriz. ¿Por qué? Fue por mí. Dios, ¿qué me diría? Él cumple su promesa. Pase a mi reino. Amén. En esta mañana yo les pregunto. Dios les hizo túnica de pieles. Esta túnica únicamente por la fe puede recibir y vestirlas. Sus almas están vestidas de esta túnica de piel. ¿Sus almas ya están vestidas por esta túnica? ¿La justicia perfecta? ¿Confía en ella? ¿Sus almas están salvadas? Amén. Hoy hasta aquí compartimos. Vamos a orar al Señor. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Manteniendo con los ojos cerrados, yo les hago una pregunta. Dios, yo hasta ahora he vivido, me doy cuenta, en ignorancia. Ahora me doy cuenta. Ahora conozco la verdad. En esta mañana yo recibí, acepté, entendí. Soy limpio. Soy justificado. Soy libre de mis pecados. Yo soy salvo. Así los que en esta mañana confirmaron la salvación. Recibieron la salvación por la fe. Manteniéndose con los ojos cerrados, levanten sus manos derecha para arriba. Gracias. No mire a otra persona. Estoy confirmado. En esta mañana entendí y recibí y creí. Soy salvo. Yo soy salvo. Soy limpio. Estoy limpio por la sangre de Cristo. Gracias. Gloria a Dios. Bajen sus manos. Una pregunta más. Pastor, yo quisiera ser sincero. Sí, yo entendí, pero creo que me falta un poco más de explicación. Todavía no estoy seguro. Quisiera confirmar bien. Levanten sus manos derecha para arriba. Gracias. No tengan vergüenza. Gracias. Vamos a orar al Señor.